¿Qué pedo, cachorro? No sé qué. Nada, te creas, ya iba a iniciar como el whatever, pero ya después me di cuenta que... Tiene derechos de autor. Así, no sé, no creo que tenga derechos de autor, pero eso ahorita ya es irrelevante. Muy buenas a todos, querido público de elindicadornoticias.com.mx. Los saludo nuevamente. Bienvenidos al podcast más inconstante de la televisión humorística. Como siempre, tirando datos del Indicador Noticias, con su anfitrión, la persona a la que ustedes de seguro le tienen más confianza sobre datos históricos, no, a menos de que conozcan a otro historiador más confiable que yo, si no, pónganlo en los comentarios. Fernando Serna, un gustazo, y como siempre, aquí con mi compota, el verdadero ser arrojado. Eso sí. Azael. ¿Qué onda? Está muy bonito el tema de hoy que les tengo preparado, hoy 12 de julio. Si ustedes se preguntaron por qué no se grabó podcast la semana pasada, pues porque la verdad el 6 de julio fue mi cumpleaños, entonces pues yo me festejé el sábado y pues al final de cuentas pues ni modo, amigos, pues ustedes tienen que aguantar el hecho de que pues si yo no quiero no grabo, pero pues o sea, hay que grabar de todos modos, hay que ser constantes. Y yo no vi que me felicitaran por mi cumpleaños, entonces pues como no me felicitaron, pues por lo tanto, pues no hubo podcast, entonces ahora sí pues ya regresé con todas las ganas de seguir con este proyecto. Más sabio, más viejo, más estudiado. De hecho, tengo el tema, hoy día 12 de julio es Día del Abogado, entonces también es mi día el día de hoy, así que la semana pasada fue celebración seguido, así ¿no? Es, la semana pasada fue mi cumpleaños y hoy es el cumpleaños de todos los abogados, entonces hoy vuelve a ser mi cumpleaños. Feliz Navidad de los abogados. Así es, hoy es la Navidad de los abogados. El tema que tengo preparado, bueno, que tenemos preparado, porque no nomás es mío, es precisamente relacionado un poquito para hablarles sobre, en este caso, los derechos humanos, que para mí, ahora sí que son la vanguardia, lo nuevo, ahora sí que lo que supera, lo que se está utilizando mucho en general en casos concretos como fallos judiciales, aplicaciones de normas. O sea, si tú volteas a ver los derechos humanos, son ahora sí que la tendencia, lo que va abarcando sobre todo en el derecho. Y considero yo que pues como buen temática del Día del Abogado sería muy bueno empezar con ese tema, porque al final de cuentas no solamente, ya saben cómo me gusta a mí abarcarlo, no les voy a vomitar cómo se aplican, a lo mejor les voy a dar un poquito de ese tema, pero más bien como contexto, aplicación, también un poquito sobre entender qué son los derechos humanos y sobre todo, ¿por qué? Porque le he estado dando ahora sí que un poquito de investigación, razones ajenas que obviamente no voy a contar en este momento, pero es fundamental, yo creo que ahora sí que para que todos los abogados nos vayamos actualizando en materia de, bueno, o sea, qué es lo que está pegando y qué es lo que está permeando en la sociedad. Pues al final de cuentas es los derechos humanos, los tratados internacionales y todas aquellas convenciones de las que México es parte, porque al final de cuentas, si tú como abogado quieres empezar a litigar, pues tienes que primero aprenderte la Constitución, y lo más fácil de todo el mundo es leer el artículo primero, que es el que ya, ahora sí que establece, ya incluso ya no se llama de los derechos humanos y sus garantías el primer capítulo de nuestra Constitución, sino más bien de los derechos humanos. O sea, y en general yo creo que ese es el avance primero, lo que va permeando, y que ya incluso en la misma Constitución se reconoce esa supremacía en el aspecto de que incluso cuando hay una situación de violación de derechos humanos, esos están sobre la Constitución, que creo yo que es Hay puntos muy interesantes que vamos a abarcar. Obviamente no quiero que me vean como un nazi cuando estoy hablando sobre este tema, porque al final de cuentas podré estar o no estar de acuerdo, pero pues es lo que se está usando, y al final de cuentas es bueno su estudio y su análisis, pues para al fin del cabo llegar ahora sí que a un consenso general. Yo les diría que si ustedes están a favor o en contra de los derechos humanos, de todos modos los tienen que estudiar. Es como, yo puedo estar a favor o en contra de alguna ley, pero pues la tengo que estudiar si la quiero aplicar. Igual de todos modos también todas las situaciones, yo puedo estar a favor o en contra de alguna tendencia, pero pues si yo quiero opinar de ella, pues tengo que informarme al respecto. Entonces, para no hacer tanto largo el hecho de que nomás estoy hablando yo, amigo. Bueno, yo como comentario primero a tu buen monólogo de inicio, no lo llamaría tendencia, más bien por como en sí relevante.
Para mí el problema con la palabra tendencia es eso, ¿no? O sea, yo lo utilizo más bien que tienden a, sí, y no así como de que es lo que está de moda, ¿no? No es lo que está de moda. Nomás quiero hacer esa aclaración como para ampliar a que la gente no se vaya por la idea de que, sí, es tendencia ahorita, o sea, es una moda. No, ha sido una preocupación muy antigua. De hecho, era lo que estábamos platicando antes o sea, ¿qué punto de origen tendría esta consideración de derechos humanos? Y al menos en su aspecto legal, es algo que le había mandado en un audio que no sé si oíste. Sí, lo escuché. Pero es algo que me gusta eso porque conectamos los episodios anteriores en los que hemos platicado nomás tú y yo. Y es verdad, sí, como que va una cierta línea como que de lo que primero hablamos sobre el ser y luego hablamos sobre el ser hablamos del contrato social. El contrato social. Y el ser, el deber ser y todo eso. Entonces aquí se conecta porque en el contrato social mencionamos a John Locke. Así es. Y John Locke es el primero que propone la base, no en sí y no los llamó derechos humanos, pero es la idea base de donde parten los derechos humanos, que eran los derechos inalienables. Fíjate que yo como el antecedente que te enseñan en la carrera, que también podría estar un poquito ligado, o sea, no digo que esté totalmente raro, pero al final de cuentas vas concatenando los sucesos, y yo siempre siento que un bonito análisis empieza con un análisis histórico o contextual sobre de dónde surge esta idea, ¿no? Y primero lo plantean como con Francia, ¿no? Cuando al momento de que se da las revoluciones francesas, temas interesantes que a lo mejor en algún momento abarcaremos. Si conocen ustedes un historiador de confianza que sepa sobre la Revolución Francesa, díganle que se contacte con nosotros, porque al final de cuentas, qué mejor que un experto, porque yo, pues al final de cuentas soy historiador, pero no, ahora sí que yo reconozco, y como diría mi profe Hugo de la carrera, hay cosas que no son mi área y puedo opinar, pero no dar un análisis completo. Sí. Bueno, surge desde la idea de la Declaración de los Derechos del Ciudadano y el Hombre, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué pasa cuando tú dices estos derechos que la misma, ahora sí que plantea la Revolución Francesa como una garantía que le quiere dar a los ciudadanos y a las personas que están dentro del, ahora sí, de este contexto jurídico, en el caso del ente que sería la nueva creación de Francia? Y que de hecho lo importante también ahí es de que porque gente dirá, pero ya la Revolución Americana o la Independencia Americana ya tenía planteado también las garantías individuales. La diferencia es que ellos lo pusieron en la Constitución y Francia lo vio tan necesario que fuera al alcance de todos que lo puso en el lema nacional de Francia, que es el famoso Liberté, Égalité, Fraternité, o sea, libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, ¿qué pasa aquí con el contexto francés? Pues al final de cuentas se hace esta declaratoria y es cuando surgen los primeros precedentes de una declaración de derechos humanos, porque al final de cuentas habla sobre qué tienen las personas que están en Francia, que independientemente sean ciudadanos o no, que puedan tener acceso a esas garantías, que al final de cuentas volvemos a lo mismo. Hay un poco de polémica en el asunto porque obviamente como los derechos humanos van en constante evolución y en progresividad, pues no se hablaba precisamente de las mujeres, no se hablaba en general de todos los hombres. Ahora sí que había clases o había distinciones entre uno y otro, pero pues bueno, este es el primer antecedente que lo toman, porque al final de cuentas es cuando ellos mencionan lo de la declaratoria, o sea, estamos declarando sobre encima de nuestra misma constitución o nuestras normas que hay unos ciertos derechos que las personas tienen independientemente de si son franceses o no son franceses, que es el hecho de que ¿por qué hago hincapié en este preciso momento, en este punto, ¿no? Porque al final de cuentas se está hablando de ya una intención de internacionalidad, o sea, es el hecho de que ya lo estamos elevando más allá de nuestros ciudadanos, que prácticamente es algo muy innovador para su momento. De hecho, palabra clave que va a tener más propósito después, pero es ya una búsqueda de una universalidad. Es decir, no es limitado a nación, a forma de gobierno o al periodo en el que estamos actualmente. Estamos proclamándolos para que se conviertan en una visión universal. Exactamente, y es precisamente, ¿por qué? Porque va ligado, o sea, dentro de las mismas características de los derechos humanos, ahí para que las vayan anotando, universalidad, y ahora también vamos a hablar de lo intrínseco, que es el hecho de que un derecho humano precisamente pertenece a una persona por el simple hecho de ser humano, que es lo que prácticamente en cualquier clase de civismo de primaria o secundaria te van enseñando ese aspecto, ¿no? De lo intrínseco, que la verdad es un concepto también agarrado de la filosofía, porque precisamente es una condición que es inherente al ser. Exactamente, amigo. Yo sé, estoy aquí metiendo interdisciplinaridad en el contexto. No me da risa porque creo que sí tuvimos el episodio del ser y deber ser donde abusamos de la palabra ser. Ajá. Pero sí, intrínseco se referiría a eso, es decir,
no es algo que se adquiere, no es algo que se logra, no es algo que se alcanza, algo que está ahí desde el momento inicial de la persona. De hecho, Heidegger incluso lo llamaría originario al sujeto. Me gusta porque también este término se ha ido masificando en el aspecto de que incluso el mismo Roberto Martínez no se cansa de decir que es la naturaleza intrínseca o como refiriéndose a algo que realmente no tiene sentido, porque lo intrínseco es el hecho de que es la condición misma, no el hecho de que una cosa tenga esa cualidad. Uh-huh. Es como lo que ya habíamos hablado sobre cuando se empezaron a utilizar este término de intrínseco, como ¿qué es una silla, no? Pues es una cosa que intrínsecamente sirve para sentarse, pero si una silla está rota, deja de ser una silla. No, exactamente, porque es la naturaleza intrínseca del objeto. Al menos para Aristóteles, sí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos avanzando en las convencionalidades. La otra es ¿cómo era la irrenunciabilidad? Ajá, son irrenunciables. Al final de cuentas, tú no puedes decir si se te aplica o no los derechos humanos porque ya los tienes dentro de tu persona. E incluso si tú deseas que no se te sean aplicados, el Estado o tienen que encargarse de que de todas maneras aún así se puede. Por eso pasa estos casos que toda la gente ha de haber leído alguna vez de criminales famosos que piden mátenme y nomás. O sea, ni siquiera juicio, ni siquiera nomás. Ajá. Y no lo hacen. O sea, no se les da ese deseo por obvias razones. Sí, y tú dirás porque quieren que sufran en la cárcel. No, porque si al final de cuentas también ahí va otra naturaleza de los derechos humanos, que al final de cuentas son indivisibles. Quiere decir que todos los derechos en su conjunto privilegian el ejercicio de todos al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo por mi derecho, a lo mejor digamos que al trabajo o a la igualdad y lo que quiera, no puedo renunciar a otros derechos que tengo dentro de lo que es de mi persona, como a la dignidad humana. Entonces, al final de cuentas, sí, o sea, tú tienes derecho al trabajo, pero también tienes derecho a la dignidad humana, entonces no puedes aceptar trabajos indignos con el hecho de poder tener derecho al trabajo. El mejor chiste del podcast está. Así es, indignos. Entonces, al final de cuentas, es muy importante tomar en cuenta que la indivisibilidad de un derecho humano planea precisamente el hecho de que como todos están en una misma escala de ponderación, es decir, ninguno superior a otro, no puede separarlos entre sí para poder, cuando uno se está violentando, se violentan todos y viceversa. Si todos se violentan, hay alguno que está siendo afectado en mayor medida y si uno se afecta en mayor medida, todos se están afectando. Entonces, al final de cuentas, no puedes el hecho de separar uno para después arreglar y reparar el daño si estás vulnerando a los demás. Uh-huh. Entonces, ¿y qué pasa con esto al final de cuentas? Y volviendo a lo mismo con la indivisibilidad, que también son inalienables, es decir, no se pueden separar de la persona. Uh-huh. O sea, es decir, si una persona ya cuenta con un derecho humano ya reconocido, en este caso por la convencionalidad, pues al final de cuentas no se le puede quitar ese derecho humano. Y más que nada, ni siquiera se le puede suspender para reanimarse, reactivarse después. O sea, eso también es lo inalienable o sea, porque a veces sí entendemos esto de que inalienable es de que va por encima de todo lo demás, y no necesariamente, o sea, no es una superioridad, como quien dice, de categoría, pero sí es un acto de que no puedes someterlo, por ejemplo, a un tipo de condena o castigo donde se le anula esa cualidad, ese derecho, y luego cuando ya ha cumplido con dicho castigo, ahora ya vuelves a tenerlo. No, o sea, en todo caso se le reduce su extensión de ese derecho a libertad, más no se le puede remover completamente para ponerlo después. Así es, o sea, es decir, el hecho de la limitación de un derecho humano no quiere decir que, o sea, es que la palabra clave aquí incluso es limitación. ¿Por qué? Porque ustedes se preguntarán, si yo tengo derecho a la libertad, ¿por qué entonces existen ahora sí que las condenas punitivas, ¿no? Como en este caso la privación de la libertad. O sea, ¿por qué el Estado me puede apresar si yo tengo derecho a a mi libertad en sí misma? Entonces aquí el momento es el hecho de que no se te está ahora sí que alienando tu derecho a la libertad, simplemente se te está limitando. ¿En base a qué? A que también los derechos humanos por mismo tienen una interdependencia, que es otra de las características de los derechos humanos. Es decir, que al final de cuentas tu derecho humano está ligado con el derecho humano de las demás personas. Entonces, si tú transgredes el orden jurídico, en este caso sería cometer un crimen, estás afectando los derechos humanos de otras personas y se te determina que para mantener la tutela de un colectivo se te tiene que reducir a ti tu derecho. ¿Por qué? Pero reducir no es lo mismo que vulnerar. Ni remover, ni anular, ni nada de esto. Sí. Entonces, por eso existe la pena de cárcel y por eso al final de cuentas los derechos humanos aplican de manera no solamente individual, sino colectiva.
Porque al final, al final de toda esta larga línea de consideraciones está el hecho de que no son, o sea, tú, es como lo que decía Benito Juárez en ese aspecto, ¿no? Como que el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí. Es una convención que al final de cuentas contribuye al hecho de que el limitar mi derecho humano en contraposición al de otras personas también es el hecho de salvaguardar las garantías de todos en general, de una sociedad. De hecho, generalmente ya lo habíamos abordado un poco en el del contrato social, la renuncia de cierta extensión de nuestra libertad para una conservación y protección de la misma. O sea, es lo que se encarga, bueno, eso es lo que llamamos como ya Estado, pero esa es otra plática. Exactamente, y precisamente con este hecho quería abarcar un pequeño principio que es el que tú te preguntarás el hecho de que, pero los derechos humanos hay otra característica, son progresivos. ¿Qué significa? No quiere decir que toquen rock en general. No son fans de Tool. Así es, no son fans de Tool, no es en ese sentido que se refiere a la progresividad. Okay. Sino más bien se refiere a que siempre van en constante avance por las luchas sociales. ¿Qué quiere decir? Que si se logra un avance en derechos humanos, lo que se busca es que ese avance se conserve. Pero sin embargo, no quiere decir que no se pueda limitar, porque volvemos a lo mismo, no quiere decir que el hecho de que un derecho humano se pueda y se reconozca y se haga ejercicio pleno, no se pueda limitar al mismo. De hecho, o sea, como ampliación a lo de progresivos, se refiere a que no nada más están en constante cambio, sino de que tienes que estar consciente y dimensionando que va a seguir. O sea, lo que se refiere a progresión es eso, nunca se detiene ese movimiento constante hacia una dirección o hacia una cierta posición o hacia una nueva dimensión de probabilidad. Eso es... y siempre como van en esa misma progresividad, quiere decir que siempre se busca aumentar en cada momento la tutela de los derechos humanos. Pero ¿qué pasa aquí? Hay criterios de la Corte, hay jurisprudencia al respecto. Eso sí, ya no sé yo. No, que al final de cuentas y volvemos a este punto en el que cuando se vuelven, ahora sí que no peligrosos, sino más bien cuando se vuelve... ¿Cuándo son mal aplicados o incluso abusados? Porque eso también es verdad. O sea, ahora sí, yo creo que puedo dar mi opinión para no te veas tan funado. Así es, adelante. Como abogado, pero hay ciertas situaciones donde genuinamente hay aspectos que derecho humano se ha vuelto como ese término para que no haya ningún proceso, para que automáticamente la reacción de todo el mundo es: se está violentando un derecho humano, y la gente no pregunta, ¿cómo? Es más bien, ¿por qué? O sea, sin pasar a cómo, por qué, y a la, ¿cómo se puede decir? A esta reacción hostil hacia la situación, en lugar de tratar de ver, genuinamente se están violentando. Y esto no es una especie de apología para ciertas prácticas que genuinamente los violentan, es nomás para mantener un orden en las leyes, en el control. O sea, eso es como, yo no abogado lo entiendo, ahora vas tú. No, y es precisamente a este punto es el que quería llegar, ¿no? La Corte ahora sí que con su determinación de que es que limitar el ejercicio de un derecho humano no quiere decir que sea vulnerado, sino más bien es el hecho de que se busca limitarlo para ampliar su tutela, es decir, yo te digo cómo ejercer ese derecho humano para que tú después no tengas problemas al ejercerlo. Porque tutela significa que yo te estoy diciendo cómo ejercer ese derecho. Y al final de cuentas, para que no se contraponga con los derechos humanos de otras personas o incluso con los propios, con los tuyos. O sea, porque el hecho de que tú quieras ejercer tu derecho a la libertad y estés atentando contra tu vida... O sea, ese es el problema. O sea, por eso también ha habido muchos debates también tanto éticos sobre, por ejemplo, en este caso, la eutanasia o la pena de muerte. ¿Por qué? Porque ahora sí que alguien dice, es que yo quiero piedad sobre decidir cómo yo quiero morir, pero es que tú tienes derecho a la vida, pero también tienes derecho a la dignidad humana. Entonces son dos derechos humanos que son, volvemos a lo mismo, que es el de los primeros aspectos que mencioné. Están en una ponderación igual, no puedes dividirlos, no puedes dividirnos, y darle mayor peso a uno. Entonces, ¿por qué está ese debate? Precisamente porque la misma ponderación de un derecho humano involucra el hecho de que hay otros que se van a ver afectados en su aplicación. Si yo tengo derecho a decidir cómo quiero morir, también tengo derecho a decidir cómo quiero vivir. Y también ese mismo derecho es el derecho a la vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que al final de cuentas, siempre la legislación y todo ese tipo de puntos se topa con esos problemas, que al final, que ahora sí que son materia más bien de los legisladores y de los juzgadores, en entender que,
¿cómo voy yo a salvaguardar los derechos intrínsecos de esa persona si él quiere morir de forma digna? Ujú. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues se hacen, por eso sí existen criterios y por eso hay interpretaciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay verdades absolutas sobre la interpretación y manejo de un derecho humano. Y también al mismo tiempo es el hecho de que mi derecho humano no puede transgredir los de los demás y por ende pues también tengo que yo considerar, yo como juzgador, que bueno, lo que estoy haciendo es correcto o es incorrecto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas y retomando tu argumento, ¿no? De que estamos viendo el por qué se está vulnerando, pero no estamos viendo el cómo se está vulnerando. Ujú. Entonces, es el hecho de que cada persona tiene una situación y contexto específico del cual se debe considerar, juzgar y aplicar. Entonces, si tú te vas, ahora sí que con las convenciones y con lo que ya te había mencionado incluso antes, que se llama el control difuso de constitucionalidad, ¿qué pasa? Pues a todos le estás inaplicando el hecho de alguna norma o haciéndolo algún tipo de transgresión a su esfera jurídica sin considerar de entrada que todos somos diferentes en las necesidades que tenemos. Sí. Y por lo tanto, la igualdad no siempre significa justicia. Y en este caso es, si a todo mundo le estoy dando lo mismo, hay personas que a lo mejor van a necesitar más para su reparación porque el daño no puede ser igual, a todo mundo no nos afecta de la misma manera la aplicación de una norma. Ujú. Y como a todo mundo no nos afecta de la misma manera, si me estás resolviendo de la manera igual a todos, me estás violentando entonces un derecho humano. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al final de cuentas es es mucha materia de interpretación, es mucha materia de estudio, pero aquí es donde entramos al terreno que yo quería plantear ahora sí también con este podcast, es en general la controversia de una aplicación de un derecho humano cuando no se necesita o cuando hay una cierta, ahora sí que, percepción de que, bueno, o sea, yo le estoy aplicando a esta persona un derecho humano, pero está transgrediendo un orden social. ¿Qué pasa? Es como, no sé si habrán visto las noticias o recientemente que pues hubo un caso de una persona de la comunidad LGBT que se percibía como hombre y que cometió en este caso pues un delito de violación y de homicidio. ¿Qué pasa? Se percibía como hombre y al final de cuentas después lo iban a meter en este caso como medida cautelar a la prisión de hombres. ¿Qué pasa? Dice, no, yo soy mujer. Entonces ahorita hay muchos grupos activistas y te digo, aquí es donde entra la polémica y no tanto yo opinar sobre este tema en específico, sino más bien es el hecho de que esa persona tiene su derecho humano a la autopercepción, es decir, y autodeterminación. Si yo me percibo como hombre o como mujer es cosa mía. Pero ¿qué pasa aquí? Mucha gente define así como que, no se vale. ¿Por qué? Porque tú toda tu vida te conduciste de una cierta forma y ahora quieres que se te aplique la ley de una forma diferente. ¿Por qué? Porque incluso hasta en la misma ley maneja el hecho de que ahí se le llama ese criterio, se llama juzgar con perspectiva de género. Y esto involucra tanto a la gente de la comunidad como a las mujeres. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando tú te quieres reconocer como hombre, no se te aplica ese mismo criterio, se te aplica el criterio que se le aplica en generalidad. Entonces, al final de cuentas, hay una cierta cuestión en el que nosotros nos cuestionamos o nos intrigamos sobre lo que se está haciendo en el proceso, ¿es lo correcto? ¿Qué pasa con los jueces? O sea, ¿cómo deben de interpretar o cómo deben de actuar? Pues al final de cuentas yo nomás les daría la recomendación de que estudien. ¿Por qué? Porque pues no... Ahora sí que yo no soy juez, soy un simple abogado en feliz día del abogado a todos los abogados que me están viendo. Y al final de cuentas es la tarea, para mí es lo que ya había mencionado en otros podcasts y también ya te lo había mencionado, pues al final de cuentas la tarea y la labor del juez es impartir justicia y que no es sino la justicia, sino aquello que busca el derecho, porque al final de cuentas siempre nos lo plantearon así en la carrera, ¿no? Que la justicia es como la zanahoria que sigue el derecho que es el caballo. Siempre la intenta alcanzar y a veces la roza y a veces la alcanza, pero nunca está completamente el derecho, no está siempre apegado a la justicia. Y es lo que pasa pues, sobre todo con conceptos muy abstractos. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, esto ya se extendió más bien a una reflexión muy encaminada sobre, incluso el lema, que tú te burlas mucho, el lema de la Facultad de Derecho, el de conocer el derecho y servir a la justicia. Sí.
Incluso hay muchos planteamientos filosóficos al respecto, ¿no? Sí. Como por ejemplo, si la justicia y el derecho están encontrados, pues tú tienes que velar siempre por la justicia, porque ese es el deber ser del abogado y en este caso del que aplica la norma. Si hay una norma que es injusta, al final de cuentas no deja de ser una norma de aplicación. Pero ¿qué pasa? Pues en este caso para eso existen los derechos humanos y la interpretación jurídica para velar siempre por los intereses de los individuos. ¿Por qué? Porque si hay una agresión en contra de una persona porque una norma se está aplicando de una manera incorrecta o la misma norma en sí es incorrecta, pues siempre se debe entonces velar por el hecho de que hay que aplicarle el derecho a la persona, de que cuando le asiste el derecho a alguien es que le tiene que dar o sea, tiene que favorecer el hecho de que no se violenten sus garantías como individuo. Sí. Ahí va, perdón, y pensé que ibas a decir algo. No, de hecho, te digo, desconozco mucho de las gran mayoría de cosas que estuviste hablando, pero a mí lo único que quiero quedar en claro es de que cuando hablamos de limitar, no es hacer una apología de ciertos actos opresivos o sesgados o negativos, pero también entender este detalle, y aquí va mi trasfondo filosófico, donde la libertad no empieza en el momento en el que tú no tienes ninguna limitante, sino que la libertad empieza en el momento donde tú tienes limitantes, consecuencias, y aún así nada te detiene de hacerlo. Es decir, las consecuencias no limitan la libertad. Es una discusión que surgió una vez con unos compañeros que habían estado en Derecho y entraron a Filosofía. Y la pregunta de primer semestre, sí, clásicas preguntas generales de la filosofía, o si son o no filosóficas, y decía eso, o sea, de si somos libres de actuar a pesar de que las leyes nos lo impidan. Y los compañeros dijeron que no, y se me hizo una respuesta muy extraña para gente de Derecho. Porque la libertad es eso. La libertad es de que hay leyes que me dicen que yo no puedo hacer tales cosas, y las puedo hacer. El problema es que si soy encontrado cometiendo dichos actos, ahí es donde entra eso. Entonces no es necesariamente como creer la gente que un tipo de regulación que limita la libertad anula la libertad, es igual a opresión. Eso es el peligro aquí, y esa es la labor de los jueces, de los abogados, de toda esta gente, el no permitir que esa pequeña curva de consecuencias de que siempre es necesario limitar o delimitar la libertad para su correcta aplicación y existencia, no se convierte en un acto de aplastarla completamente. Sí, porque al final de cuentas es lo que mucha gente también siempre, y son términos, este término lo utilizan mucho, pero igual de todos modos pues no se me hace tan mal, que hay una diferencia entre libertad y libertinaje, y al final de cuentas siento yo que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, no significa que debas hacer todo lo que tú quieras. Sí, de hecho. Incluso, bueno, también es tema teológico. Ajá. Sí, No porque así es, no somos un podcast de religión. Fíjate que ahora hablando sobre la libertad, las leyes, la justicia y toda esta situación, me gustaría un poquito también agarrar o aplicar este término también de Sócrates. Se me hace gracioso el hecho de que como él ya había llegado a esa interpretación de la justicia y del... Sócrates no sabemos qué dijo. No, exactamente, no Más sabemos bien, qué dijo. Término de Platón, usado, o sea, con personaje usado de Sócrates como aclaración. Ahí después haremos esa expansión de esto. Porque al final de cuentas, retomando un poquito, ¿no? Sobre la vida y obra de Sócrates, todo el mundo lo conocemos, era un viejito cringe que al final de cuentas incomodó mucho a la gente de su tiempo en un aspecto de que no llega y dice, sabio Solón, yo que soy tan ignorante, ahora sí que tonto, que no sé nada, o sea, y tú que todo lo sabes, ¿me puedes explicar el concepto sobre la santidad? Y pues obviamente el sabio Solón, que al final de cuentas Solón y Sócrates, quién sabe si hayan convivido en la misma época, no tiene sentido, pero pues hablaba sobre este concepto. O sea, yo creo que más bien es un fanfic que pues se puede aplicar, ¿no? Por eso digo, después les contamos más de filosofía griega y de que era un fanfic todo lo que dijo Sócrates. Es que a Platón le gustaba contar muchas mentiras didácticas. Sí, pero bueno, es lo que no entendía su discípulo Aristóteles. Y decía, ¿por qué mi maestro dice cosas que no le constan? Porque mi maestro tiene una cuenta de Wattpad. Así es. Entonces, bueno, continúo, ¿no? Decía así como de que, no, pues el Solón le contestó, ¿no? De que no, la santidad es aquello que aman los dioses, ¿no? Y interesante respuesta. Pero todos los dioses aman lo mismo. O lo que uno odia y otro alaba, es decir entonces ¿cuál es el Dios que debemos de seguir? Hay un Dios que es más bueno que el otro si a uno le desagradan cosas, sí. Entonces, bajo esa misma primicia, pues obviamente, pues mi compota el Solón, pues se hundió, ¿no? Como
¿Quién sabe? Es que te volvemos a lo mismo. Es una plática didáctica, es un ejercicio fanfiquero de qué hubiera pasado si Sócrates y Solón se hubieran conocido. Pero pues nos llega a entender el hecho de que pues hace el planteamiento sobre el método de la mayéutica. ¿Y qué pasaba? Pues la mayéutica es prácticamente tú, o sea, dentro de su definición básica es ayudar a parir. Es el hecho de que la persona sabe la respuesta, pero es por su que batalle y que sufra para alcanzarla. Ajá, como un parto. Como un parto. Pero no es tan gracioso cuando, por lo que plantean ahora sí que los diálogos platónicos de, ay, pues prácticamente Sócrates se está burlando de ti mientras te hace ese ejercicio, ¿no? Así como de que diciendo, o sea, recurrir así que a la ironía y al sarcasmo para decir o sea, para ayudarte a llegar a un concepto, pues es prácticamente ahora sí que método que utilizan los maestros que les gusta hacerle bullying a sus alumnos, ¿no? Sí, o sea, porque y luego lo peor de todo es que sigue el argumento de no me digas que no sé, sí sabes. Bueno, y ya me viajé un poquito más en esta plática sobre un poquito de la historia de Sócrates. Sí. Pero pues vamos encaminados precisamente a que, pues en base a esto, pues a Sócrates, el Consejo de Atenas, pues lo dijo, no, pues hay que agarrarlo y hay que, pues juzgarlo, ¿no? Sí. Enjuiciarlo. Y ni siquiera eran crímenes tan graves, porque realmente, o sea, sus crímenes eran los que en ese momento se conocían como pervertir a la juventud. ¿Por qué? Porque negar a los dioses. Y negar a los dioses. Sí. ¿Por qué? Porque Sócrates, al final de cuentas, con o como lo plantea Platón en esta narrativa de hechos, es así como de que tenía un chingo de chavitos que iban detrás de él y le preguntaban, no, maestro, tú que todo lo sabes. No, yo no lo sé, tú lo sabes. Y que los hacía ver estas perspectivas donde quizás no sabemos qué quieren los dioses y si no son necesariamente bueno. Entonces fueron las acusaciones. Aquí como, no sé si tú sepas este dato, pero Sócrates fue encontrado de sí pervertir a la juventud en el sentido de enseñarles cosas que no son propias de la paideia o de la formación tradicional griega. Así es. 2, sí, negar a los dioses, que fue encontrado como parcialmente culpable en el sentido de que no negaba su existencia, más negaba los nombres y cualidades y atributos de los mismos. Pero lo más chistoso es de que esas dos cosas no le condenan a muerte. Así es. Lo condenaron a muerte por castroso. No, hombre, por estar dando lata durante porque su defensa fue no solamente legendaria, sino también fue digna de una persona que, o sea, al final de cuentas, pues se cree el ojito derecho de Dios, el ombligo del mundo. Sí, deberían de dar gracias y dar pensión. Porque al final de cuentas Sócrates planteó en su defensa, ¿no? De que, oye, pues se te acusa de esto. Y entonces dijo, pues es que la neta, yo estoy muy triste porque el oráculo de Atenas dijo que yo, de Delfos, perdón, sí, esto porque de Delfos, el oráculo de Delfos me dijo a mí que yo iba a ser el hombre más sabio de toda Grecia. Y yo no se lo creí, porque al final de cuentas, yo no sé nada. Ajá, yo siempre me mantuve con el hecho de que yo no sé nada. Y entonces al momento de yo platicar y hablar con todos los que se me cruzaban en mi camino, me di cuenta de que esta era una verdad, verdad profética. Y la verdad es que incluso yo creo que si ustedes me encierran o hacen lo que sea conmigo, o sea, los que se van a perder sobre mi conocimiento son ustedes, no yo. Cuando le preguntaron su castigo, él decía que casi le deberían de agradecer y que le deberían de dar otra pensión alimenticia que ya tenía porque era veterano de guerra. Así es, peleó creo que en la guerra del Peloponeso. Sí. Porque uno se imagina a Sócrates como un viejito así todo churido, pero... No. Sí, es muy gracioso esta gente. Entonces, encaminado con toda esta narrativa, toda esta anécdota, un poquito también para alargar el podcast y contarles otras cosas además de lo que ya teníamos planeado de derechos humanos. Pues vamos sobre el hecho de que ya vamos con la sentencia de Sócrates, ¿no? Porque ¿qué dijo entonces ahora sí que el consejo de los atenienses? No, pues que lo encontraron culpable y todavía lo condenaron a muerte. Pero como aclaré, lo condenaron a muerte por ponerse de insistente, porque le decían, eres culpable. No, en todo caso, soy inocente y me deberían de pagar. Y como alargó mucho el juicio, ya dijeron, ¿saben qué? Sentencienlo a muerte. O sea, encontremos lo culpable de los demás cargos a máximo y démosle la sentencia de muerte. O sea... E incluso otro dato que está registrado por anécdotas de otros griegos, o sea, no nomás de Platón. Al final de la votación, cuando ya al fin decidieron culpable y muerte, fueron más votos a favor de su muerte de los que habían sido en las dos votaciones anteriores. O sea, incluso fastidió gente que estaba de su lado, que habían dicho, no, pobre viejito, no lo acusen, es un veterano. Ya al final, después de tanto que ¿sabes qué? Sí, ya mátenlo. Y entonces, yo sé que esto parece ser como que mucha caminata para tomar un trago de agua,
pero pues al final de cuentas va sobre esta perspectiva de la justicia que plantea Platón, que decía Sócrates, que al final de cuentas es, uno puede estar en contra o a favor de las normas, pero el hecho de desobedecerlas sería un acto más injusto. Sí. Que este pensamiento para mí es como todo lo contrario a lo mismo que hemos ido encaminando y sobre todo explicando durante todo este podcast, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque Sócrates creía que la aplicación de las normas era podía ser injusta, pero es definitiva. Más injusto incumplirlas. Así es. De hecho. Esa es otra historia, pero bueno, sí. Entonces prácticamente va en contra o en principio ahora sí que un poquito de anacronismo, un poquito de comparativa, que es el hecho de que, Sócrates aceptó una condena y una condena de muerte, salvo que puede ser que sí, lo mataron por cretino, pero más bien era más bien aquí el hecho es que, en ningún momento a ninguna persona se le había juzgado, lo suficiente para condenar a alguien a muerte por las causas por las que mataron a Sócrates, que también es un poco parecido también por lo que mataron a Jesús, porque al final de cuentas no había cometido un crimen, ahora sí que de que en ese momento el Sanedrín pudiera haber determinado como de muerte. Y menos bajo la jurisdicción romana, que es cuando habría sido culpado de muerte bajo un juicio judío, ajá, pero no bajo un juicio romano. No, y dentro de lo que cabe también en el caso de Jesús, se necesitaba la unanimidad de votos para que, y deja tú, todavía incluso se tenía que hacer 2 votaciones, porque los judíos sí condenaban a gente a muerte, pero el Sanedrín tenía que decidirlo 2 veces, y en caso de que alguno de los jueces se arrepintiera o cambiara de opinión, tenía que rehacerse la votación, y en caso de que volviera a pasar lo mismo, no se podía dictaminar la sentencia a muerte. Entonces al final de cuentas te digo, agarramos muchos casos, nos fuimos por una tangente muy extraña, pero dentro de lo que cabe es el hecho de que agradezcan que hay, ahora sí que no como Sócrates en ese sentido, sino más bien agradezcan que estemos en una época de derechos humanos y que haya muchas formas de pelear contra los actos de autoridad. Claro que a veces también es importante considerar uno como persona de que realmente si lo que estoy haciendo me lo merezco, si está transgrediendo un derecho humano mío, o solamente me estoy dando cuenta de que apelando a los derechos humanos puedo conseguir lo que yo quiero. Ese es el punto. El punto no es estar a favor o en contra de derechos humanos, es simplemente su administración. Y su correcta aplicación. Es el debate aquí realmente. Sí, y más que un debate, más bien es una consideración, es el hecho de que no es tanto como que una persona pueda o no sentirse afectada en sus derechos humanos, sino simplemente es también el hecho de que pues tú demuestres que pasó, ¿sabes cómo? No puedes irte bajo la tangente, tú decir, me violentaron un derecho humano sin justificarlo primero. Uh-huh. Y ese es el problema, no desvirtuar, porque también es muy importante eso, no es el hecho de separarnos y darnos a la idea de que una persona no pueda ser sujeto, ahora sí que de una opresión, de una verdadera transgresión a sus derechos. Es real, existe, pero aquí la cautela o el consejo es que no se vuelva un simple argumento para justificar actos de otras personas. De hecho, justo casi dices la expresión que utilizamos los abogados, ¿no? De cautelan, de que tomando consideración de que pues, tú tienes que seguir un cierto precepto para la aplicación. Y no solamente esto, porque al final de cuentas es importante saber que los derechos humanos son coadyuvantes y complementarios. Ahora sí que citando el voto particular del José García, del que te estaba platicando ahorita antes de empezar el podcast, de que sí, la lucha de los derechos humanos no se detiene y la verdad siempre se aplaude cuando se logra un escaño más en el caso de que una persona consiga que no se le discrimine, que se le dé su libertad, que consiga lo que ahora sí que por su dignidad humana merece. Uh-huh. Pero hay que considerar el hecho de que los derechos humanos son complementarios y coadyuvantes, influyen en las decisiones y complementan las decisiones, pero no son sustituto de las normas que cada país tiene que tener. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues mejor que hagan una constitución global, que todos los países nos pongamos de acuerdo y que todas las leyes emanen precisamente de una sola fuente, porque si no, entonces para que cada país tiene su propia constitución y sus propias leyes y no las vamos a aplicar. Uh-huh. Y pues yo creo que ahora sí que ya se nos está acabando el tiempo, amigo. Sí. Fue una muy buena plática, siento yo que le hice honra al Día del Abogado el día de hoy. Estuvo
Yo me sentí partícipe. Exactamente, entonces al final de cuentas también, también eso es lo que les decía mucho en general a mis amigos, sobre todo cuando platico contigo, que es el hecho de que la interdisciplinaridad o la interdisciplina entre las opiniones en materias es muy importante, ¿no? O sea, porque casarte con un solo concepto como en general los abogados, ¿no? Como de decir, es que esto viene en la ley y así es, o sea, dura lex dura. Dura lex, sed lex, pero no. No, o sea, al final de cuentas todo abona y todo funciona para una correcta interpretación, porque si no sería así como de que entonces nomás todos los abogados nomás serían de los que propusieran y hicieran las leyes, y obviamente han surgido muchas leyes de personas que no han sido abogados y que han sido luchadores sociales, o que el simple hecho de que alguien notó que un contador, un psicólogo, o sea, un historiador pudo haber notado que hay un problema fundamental en una ley, pudo haber propuesto para que se cambiara. Y entonces al final de cuentas el derecho es partícipe porque nos regula a todos, no nomás a los abogados. Entonces, como siempre hace ahora sí que el dueño del medio de comunicación, agradezco mucho a Jimena Murillo por estar detrás de los controles. Yo siempre digo que de las personas que más le echan ganas a este tipo de situación, porque como quiera, ustedes me conocen, amigos, yo grabo por gusto. Y la verdad es que yo creo que otra persona que le dedica mucho gusto a esto es Jimena, porque pues al final de cuentas ella no sale en el podcast, pero pues nos está ayudando con los controles. Entonces ella sí lo hace porque le gusta hacer este tipo de situación. Les agradezco a ustedes, gracias si se dieron la vuelta, si aprendieron un poco, si les empezó a interesar los derechos humanos también para que los estudien, los apliquen, los litiguen. Ahora sí que es necesario que la gente vea que no son total y completamente diabólicos, satánicos a aplicar ahora sí que los derechos humanos. Sí tienen cosas que a lo mejor no les parecen a la gente que son conservadora, o a la gente pero también incluso dentro de los conservadores también todos tenemos derechos humanos, o sea, no es una limitante, el derecho nos aplica a todos en general. Entonces yo creo que como reflexión principal yo les dejaría el hecho de que si no les parece, y como les volvemos a lo mismo, si no les parece, no les gusta algo, estúdienlo y luego después opinen. Porque no hay peor que la opinión desinformada y la opinión que desinforma. Obviamente, hoy Día del Abogado, a todos los abogados que me están viendo, les agradezco mucho por haberme visto, los felicito en su día. En general, tenemos una noble profesión que debemos que ahora sí que tenemos una cierta responsabilidad social con nuestros representados y con todas aquellas personas que dependen de nosotros. Si les gustó sobre los derechos humanos y quieren que hablemos en algunos temas también, con todo gusto se puede. Y pues si no más que más me queda, te cedo la palabra y ya nos despedimos. Sí, despedimos ya. Ok, entonces de nueva cuenta les agradezco. Esto fue Tirando Datos del Indicador Noticias. Que tengan muy bonito sábado. Fíjense.